Un afectuoso saludo para todos aquellos que nos están viendo en esta hora, y quiero compartir con ustedes una lectura bíblica en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, versículo 17, que dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Qué declaración más preciosa, más elocuente, la que encontramos en boca de Habacuc, este hombre de Dios, sobre todo porque el contexto dentro del cual está inmerso, que no es nada fácil ni para él ni para su nación, es la inminente invasión babilónica, la cual evidentemente traería un tremendo desastre a la nación en general, y el pueblo sería llevado cautivo, como realmente terminó siendo al final de ser invadidos por esta grande potencia militar. Pero él está expresando una alegría en medio de la dificultad, está elevando una declaración que es una alabanza a Dios y un reconocimiento de que la fe no está puesta en los bienes materiales, sino que está puesta íntegramente en Dios. Este hombre logra por la fe trascender al punto de que, aunque no exista para él lo que hasta entonces tenía, y en su entorno haya las posesiones de las cuales él gozaba, sabía que aunque fuera todo quitado, Dios permanecería siempre, Dios estaría con él siempre. Él está de alguna forma haciéndonos recordar esa promesa, la más antigua de nuestro Dios para sus fieles creyentes, que nos dice: no te dejaré ni te desampararé. También las palabras de él nos hacen recordar la declaración de Job en los tiempos críticos que él pudo atravesar, cuando perdió todas sus posesiones y también su familia. Él logró decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Es decir, logró bendecir a Dios, aunque no lo entendía todo Job en aquel momento, logró bendecir, logró alabar a Dios. Es que también, como aquel salmista, su porción es Jehová en la tierra de los vivientes. Esta declaración de Habacuc se contrapone a la actitud de las sociedades modernas de hoy, que, corriendo en pos de lo material, se olvidan de Dios, corriendo en pos de acumular posesiones y riqueza, desatienden los mandamientos de nuestro Dios y se olvidan también de la eternidad. Las declaraciones de Habacuc nos sorprenden tanto porque, aunque él da por hecho de que todo se pierda a su alrededor, nos dice: yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es que también la declaración de Habacuc es una declaración de fe en el poder de Dios, en la fidelidad de Dios, en los hechos portentosos que Dios puede hacer en favor de aquellos que claman a Él. Es así como en los versículos anteriores nos está recordando cómo Dios bendijo a Israel, liberándole de la esclavitud de Egipto, teniendo que para ellos, entre tantas otras bendiciones, abrirles el mar Rojo para que cruzaran en seco, y nuestro Dios hacer aquel enorme portento en aquella oportunidad. Pero no solamente recuerda aquel gran milagro de ese momento, sino que también recuerda que algún día se detuvo el sol y hubo un día más largo, porque algún hombre de fe pidió a Dios un milagro como ese, que escapa a todo precedente. Y es que Josué necesitaba un día más largo para alcanzar la victoria sobre sus enemigos en aquel día, y Dios se lo concedió, dándole el día más largo de la historia y concediéndole esa victoria que él tanto necesitaba. Esta declaración de Habacuc
nos hace pensar en algunas declaraciones del apóstol Pablo, tales como que dice poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es que la alegría y el gozo eterno pueden irse rápidamente, así como se van las posesiones, así como perdemos de pronto la realidad que en algún momento gozamos, pero nos recuerdan sus palabras que el gozo del creyente, y esto solo lo puede comprender aquel que ha nacido de nuevo, realmente el gozo del creyente es Cristo mismo morando en nuestras vidas. Quiero también recordarles a ustedes las palabras del apóstol Santiago que nos dicen: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto parece contradecir un poco el sentido común de tener por sumo gozo el hecho de hallarnos en diversos momentos difíciles. Eso no pareciera ser algo que pudiéramos nosotros entender fácilmente, pero y vemos en los versículos subsiguientes del apóstol Santiago, vemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Las pruebas producen un fruto maravilloso. Bueno, encontramos también una declaración en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, en donde, acabando de ser restablecido el muro, después de que fue destruido con motivo de la misma invasión babilónica, cuando ya han pasado los años y es restablecido y la gente llora por haber escuchado la lectura de la palabra del Señor, en medio de toda esta situación hay una declaración en que se les dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del creyente es íntegramente el hecho de que Dios está morando en nuestro corazón, de que nuestra alegría no depende de las cosas que tenemos alrededor nuestro, sino íntegramente en el Señor, y este gozo está siendo producido a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestros corazones. Quiero leerles ahora lo que literalmente dirían como resumen las palabras de Habacuc: saltaré de gozo en el Señor, brincaré dando vueltas de delicias en Dios. Si esta es nuestra experiencia, querido amigo, estás pasando momentos críticos, si estás en medio de una gran crisis, de la desesperación, yo te animo a poner tu esperanza en el Señor, de tal manera que también podrás tener esta tremenda y profunda experiencia en Él. Quiero también, antes de terminar, recordar que el apóstol Pablo exhorta a los filipenses diciéndole: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y si nosotros consideramos las palabras del apóstol Pablo y a quién van dirigidas, es decir, a los filipenses, encontramos que para fundar aquella iglesia, el apóstol Pablo tuvo que cruzar la amarga experiencia de ser golpeado y puesto en el cepo en la cárcel de más adentro. Pero el apóstol Pablo, cuando hace referencia a ese hecho, no está lleno de amargura, no está lleno de resentimiento, ni está lleno de rencor, porque la enorme fidelidad de Dios permitió que el apóstol Pablo saliese de aquel lugar en victoria junto a Silas, porque en respuesta a la alabanza que ellos elevaban a Dios a medianoche, Dios produjo una liberación, produjo un estremecimiento, un terremoto, y abrió las puertas de las cárceles, nos dice la Biblia, y el apóstol Pablo salió libre en aquella oportunidad y pudo fundar finalmente aquella iglesia en Filipos. Y él les recuerda estas hermosas palabras: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Si no has tenido tú esta hermosa experiencia de una vida con Dios, hoy tienes la oportunidad de comenzarla siendo sincero con Él, orando profundamente y diciéndole que ya tú no quieres seguir como has venido enfrentando la vida, sino que quieres realmente que el Señor pueda ocupar el centro de tu corazón. Y tal vez en medio de las grandes tormentas de la vida, porque el cristianismo no es un escapismo a la realidad, pero en medio de los problemas Dios promete
estar con nosotros. Bendiciones.